Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar. Mi nombre es Federico Toledo y junto a Michelle Camarota vamos a presentarles esta charla a la cual titulamos Sacándole el jugo al testing. Formamos parte del equipo de Abstracta, la cual es una empresa que se dedica a dar servicios de testing de diversos tipos y al desarrollo de la herramienta GXTest. En particular, yo hace aproximadamente 1 año y medio estoy dedicándome al área de investigación, ya que estoy realizando un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, especializándome en testing dirigido por modelos, específicamente para sistemas con bases de datos. Y quiero comenzar hablándoles de un debate que tuvimos hace poco con los compañeros allá en la universidad, que seguramente alguna vez escucharon hablar de este tipo de preguntas, de si la ingeniería de software es una ingeniería, es una ciencia, es un arte o qué es, ¿no? Seguramente alguna vez participaron en una discusión de ese estilo. Y nosotros llegamos a una conclusión, en realidad uno de mis amigos ahí, Ricardo, llegó a una conclusión a esta frase que me gustó mucho, que dice que la ingeniería de software será lo que seamos nosotros. O sea, si nosotros somos ingenieros, artistas, científicos o perros flauta, que en España vendría a ser algo así como un hippie, digamos, va a depender mucho de la actitud que nosotros le pongamos al trabajo, ¿sí? En esta charla lo que nosotros queremos hacer es contarles algunas ideas de cómo, no sé o sea, específicamente para testing, que cae dentro de todo esto por ser parte de la ingeniería de software, no sé si como para tener una actitud de ingenieros o de artistas o de qué, pero por lo menos sí de obtener el máximo provecho de todo el esfuerzo que nosotros dediquemos a las pruebas, ¿sí? De cómo sacarle el jugo a todo el esfuerzo que nosotros dediquemos a las pruebas. Y en particular, no sé por qué apunto para acá cuando está acá. En realidad, esta charla la vamos a estructurar como en cuatro grandes grupos. Comenzaré hablándoles de algunas consideraciones generales, luego de testing de performance, y Michelle continuará con algunas ideas aplicadas para el testing manual y el testing automatizado, ¿sí? Entonces, para comenzar con algunas consideraciones generales, pensemos en qué es el testing, o mejor dicho, qué beneficio nos da, qué es lo que nos da el testing. El testing, en cierta forma, podemos decir que lo que nos da es información sobre la calidad de nuestros sistemas que estamos probando. Perdón. Y para sacarle jugo a esa información tenemos que pensar en dos grandes aspectos de la gestión de información, que es, por un lado, el contenido y por otro lado, el flujo de la información, ¿sí? Y bueno, veamos cómo sacarle jugo a esa información en lo relacionado con testing. Si vamos a pensar en el contenido, seguramente piensen que les voy a empezar a hablar de cómo hacer reporte de incidentes o cómo documentar los casos de prueba. En esta ocasión les quiero hablar en particular del tema indicadores y reportes, ¿sí? Que es algo bastante importante en todo esto. Y para eso voy a usar un ejemplo del amigo Scott Barber. No se lee, pero Scott Barber es un gurú del testing de performance, el cual en este ejemplo plantea a ver, si analizamos, tenemos información de determinadas pruebas que ejecutamos y nosotros esa información la podemos presentar resumida en una tabla como esta. Si nosotros la presentamos así, tal vez estamos mucho rato para darnos cuenta, para poder sacar el dato que más nos interesa de cuál de estos resultados fue mejor, cuál de estas pruebas tuvo un mejor resultado. En cambio, si esta misma información, en vez de procesarla, de sumarizarla en una tabla como esta, la presentamos en gráficos de este estilo, nosotros claramente vamos a tener mucha información porque es un contenido visual mucho más procesado y de esa forma vamos a poder sacarle el jugo muchísimo más fácil. Entonces, de aquí la moraleja un poco es, pensemos en cómo presentarle la información a los que le queremos presentar esa información, de forma tal que no le lleve mucho tiempo adquirir lo esencial, ¿sí? Pero tampoco es irse para el otro extremo, ¿no? Y en este caso, para eso voy a presentarles a otro amigo, el amigo Andy Glover, que les recomiendo, si no lo conocen, tiene un blog en el cual publica mucho de su conocimiento sobre testing en formato de cartoons. Y acá hay uno en el cual está mostrando un tester, ¿sí? Que está presentando un gráfico que dice cuáles son los errores que pudo haber encontrado
y cuáles son los errores que pudo no haber encontrado mientras invertía su tiempo en hacer esa gráfica. Entonces, digamos que está bien sacarle el jugo a la información y mostrar gráficas y la información más procesada, pero tampoco perdamos el foco de cuál es nuestro objetivo de nuestras tareas. Es encontrar bugs y no procesar información y presentar gráficas, estar con todos los indicadores, hacer reportes súper complejos. A veces un reporte, si lo hacemos más simple, termina siendo mucho más efectivo que algo más que lleva más esfuerzo. Entonces, un poco eso. Y una vez que tenemos pensado cuáles son los contenidos, pasemos a hablar del flujo de información, donde se nos plantean otro tipo de cuestiones, tales como, bueno, ¿cómo entrego esos reportes? ¿Cómo le doy seguimiento a todos los distintos incidentes que encuentro? ¿Cómo los almaceno en forma organizada? ¿Cómo los registro? Etcétera, ¿no? Una serie de consideraciones sobre cómo manejo ese flujo de información. Y para eso, lo que tengo para recomendarles, ¿sí?, es un par de herramientas. Pueden ser otras, ¿no? Estas, en particular, TestLink para el registro de requerimientos y casos de prueba, y Mantis para la gestión de incidentes. Son dos herramientas que a nosotros nos han dado muy buena experiencia. De hecho, tenemos, digamos, en Abstracta tenemos un servicio en el cual ayudamos con la puesta en práctica, ¿sí?, en el uso de estas herramientas, del armado de la plataforma inicial, para asegurar el éxito en el uso de este par de herramientas, pero también existen otras. Lo importante es tener una plataforma que me permita hacer cosas como esta, ¿no? Donde de facilitar los flujos de información entre los distintos actores alrededor de las pruebas. Por ejemplo, el test leader es el que en un principio configura las dos herramientas, asigna recursos y ese tipo de cosas. Luego el analista registra los requisitos, los requerimientos de nuestro sistema, para que después el tester pueda diseñar casos de prueba para esos requisitos, y una vez que los ejecuta pueda registrar los resultados de las pruebas en ambas herramientas. En particular en Mantis va a estar registrando los incidentes como para darle seguimiento en conjunto con el desarrollador hasta que quedan solucionados. Entonces es muy importante este tipo de plataformas, de herramientas que me permiten seguir una metodología para no perder, para sacarle todo el jugo al tema con respecto al flujo de la información, ¿sí? Si perdemos, digamos, no podemos perder de vista ningún incidente ni nada, ni ningún caso de prueba. Con esto lo podemos gestionar mucho mejor. Pasemos a hablar del segundo punto del cual quiero exponer, que es relacionado a las pruebas de performance. Tengo que agradecer a Michelle por esta imagen que refleja claramente en cuanto a jugo relacionada a herramientas para pruebas de performance, ¿sí? Con respecto a esto, quiero contar que últimamente me ha pasado, ya me pasó un par de veces y quedé muy contento, de desarrolladores que dentro de su set de pruebas de desarrollador, digamos, tienen algo donde, por ejemplo, si tenemos un procedimiento que es el que queremos probar, tal vez tienen un programita simple, el cual levanta 100 procesos y cada uno de esos procesos ejecuta con 50 datos distintos. Si conocen algún desarrollador que tenga este tipo de prácticas, por favor háganle llegar mis felicitaciones, porque es excelente. Esto es algo simple que nos permite adelantarnos, anticiparnos a un montón de problemas que pueden salir en producción. Entonces, es una excelente práctica, pero, no obstante, no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto no nos da ninguna información de cómo va a ser el desempeño de nuestro sistema cuando esté en producción, ¿sí? Porque acá no estamos teniendo en cuenta cuál va a ser la casuística de los distintos usuarios que estén accediendo al sistema, cuáles son la combinación de casos de prueba, las cantidades de usuarios, toda esa realidad que se da en la operativa, no la estamos simulando ahí. Entonces es importante que cuando nos enfrentemos con la herramienta de performance, simulemos esa realidad, pero tampoco hagamos algo a lo loco, ¿no? Usar una herramienta de simulación de carga no es empezar a automatizar y ejecutar sin sentido, porque si no, en lugar de estar simulando una realidad como esta, vamos a terminar simulando una realidad como esta otra, en la cual no hay control de nada, ¿sí? Entonces es importante que lo que estemos simulando lo tengamos bajo control. Y una vez que tenemos las pruebas definidas, diseñadas, y todo, con la herramienta automatizamos las pruebas, las preparamos, todo lindo, entonces surge la pregunta de ¿dónde ejecutamos eso? Y esta es una pregunta una cuestión que varias veces la hemos conversado con mucha gente, de si es válido hacer las pruebas en producción.
¿Por qué? Porque mi servidor de testeo, de desarrollo, es muy inferior comparándolo con el servidor de producción. Entonces, una prueba que yo haga en este servidor no va a ser comparativa, o sea, no va a ser tan real por la diferencia que existe entre estos dos servidores. Entonces, esto es una cosa que generalmente se plantea como un problema bastante complejo. Nosotros lo que planteamos es que las primeras pruebas que se hagan, ¿sí?, sean sobre este tipo de servidores, ¿sí? Una prueba, un escalón más abajo de lo que va a ser la realidad a la que va a estar expuesto el sistema realmente, ¿sí? Y luego de solucionar los primeros incidentes, los primeros problemas que encontramos ejecutando pruebas sobre estos servidores, luego que tenemos un poco de confianza sobre cómo es la calidad con respecto al desempeño al ejecutar aquí, ahí pasamos a producción. Pero claro, eso es una prueba que tiene alto riesgo, ¿no? Porque seguramente en producción hayan otros sistemas que estén ejecutando en el mismo servidor, que hayan usuarios que se puedan ver afectados, ¿sí? Entonces, es importante que el tester, que tiene el control de la herramienta de simulación de la carga, esté monitorizando, tenga información en tiempo real de cómo se está desempeñando el servidor y qué tanto estamos afectando a las otras aplicaciones. De modo que si traspasamos ciertos umbrales, que ese tester los tiene que tener muy claros, que al traspasar determinados umbrales apagamos la prueba, ¿sí? Y de esa forma podemos digamos, no afectar al resto de las personas. Pero lo que planteamos nosotros es que esto que se plantea en inicio como un problema, termina siendo la solución ideal, porque ejecutar las pruebas de performance en el ambiente en el cual después el sistema va a estar ejecutando realmente, compitiendo por recursos con otros sistemas, y en el fierro, en la infraestructura sobre la que tiene que ejecutar, termina siendo la mejor simulación, la mejor situación que podemos querer estar probando. Y por último, con respecto a pruebas de performance, comentarles de que algo que siempre pasa es que empezamos a ejecutar una prueba, probamos a hacer un cambio, ejecutamos otra prueba y otra, y hacemos algún cambio y más pruebas. Entonces, si no hacemos las cosas con cierto control, con cierto orden, tal vez el día de mañana, al cabo de una semana, por decir algo, viene alguien y nos pregunta, ¿a partir de qué momento empezó a funcionar mejor la aplicación? Este cambio en concreto, ¿afectó positivo o negativamente? ¿Fue para bien o para mal? Y donde no hagamos las cosas ordenadas desde el comienzo, realmente vamos a perder jugo de esas pruebas que estamos ejecutando. Y aquí es donde nosotros recomendamos algo que le llamamos la gran Jacques-Luc Picard, o la conocida también como la bitácora, ¿no? Pero no la bitácora estelar, sino la bitácora de pruebas, en la cual tengamos un seguimiento de cuáles son las ejecuciones que vamos haciendo, los cambios que vamos haciendo sobre el sistema y siempre referenciando con los resultados de prueba de cada una de las pruebas que ejecutamos. Entonces, de esa forma no vamos a perder ninguno de estos datos y vamos a poder contestar a esas preguntas fácilmente. ¿Bien? Y ahora, a continuación, les voy a dejar con otro viajero estelar, el amigo Michel Camarot. Bueno, hola. Hola. Gracias, Fede. Muy bueno todo lo que dijiste. Justo se apagó la música. Yo iba a hacer un bailecito acá, iba a decir que me gustaba tener cortina musical, pero justito se apagó. Estamos en una pausa. ¿Se escucha ahí? Bueno, no hace mucho participé en una conversación entre el encargado de desarrollo y el encargado de testing, en el cual ella le planteaba un problema al encargado de desarrollo, le planteaba un problema al encargado de testing, un problema X. Y bueno, yéndose por las ramas como siempre, le terminó hablando de un bug que un tester no lo había encontrado. O sea, entonces, lo que había pasado era que el tester no había encontrado que faltaba la baja y la modificación de unos cheques. Solo estaba el alta, pero la baja y la modificación no se había implementado, no se había analizado, no se había hecho nada.
la encargada de desarrollo asumió la culpa de que, bueno, a su analista y a su desarrollador se les había pasado, pero que al tester nunca le podía haber pasado eso. Entonces, eso terminó, tuvo repercusiones y cosas, y yo me puse a pensar, ¿qué le había pasado al tester que no pudo encontrar un error como ese? Entonces, lo primero que se me ocurrió es que le faltaba el conocimiento del dominio, para darse cuenta que un cheque, si se da de alta, tiene que poderse darse de baja o tiene que poder modificarse. Y también le faltó conocimiento técnico, que le pudiera generar la duda de que si existe un alta de cualquier cosa, ¿no debería también haber una baja y una modificación? Bueno, y también le faltó intuición. Y acá les hago una pregunta. ¿La intuición es algo que se puede capacitar o es algo que viene en la persona misma? Cada persona tiene intuición o no tiene. Eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Y bueno, con respecto a esto, ¿qué es interesante tener? ¿O cómo le podemos sacar jugo con esta información? Bueno, tener una persona que combine los conocimientos del dominio y el conocimiento técnico es súper interesante en el equipo de testing, ¿no? Puede aplacar con las dos problemáticas o encontrar los dos tipos de bugs. Pero esas personas son muy valiosas y son difíciles de encontrar. Entonces, lo que se plantea es un equipo combinado. Un equipo en el cual tengamos un tester con conocimiento del dominio y un tester con conocimiento técnico. Se aclara que esos testers van a encontrar diferentes tipos de bugs. Uno va a encontrar cosas técnicas, bueno, y el otro va a encontrar conocimiento, cosas del negocio, ¿no? Más bien. Bueno, y siguiendo con otro punto importante, es la capacitación. Muchas veces la gente pone dos personas a hacer testing y sin importar, y piensan que están haciendo testing. O sea, dos personas que no tienen conocimiento del área y bueno, están haciendo testing ahí. ¿Tenés gente haciendo testing? Sí, tengo, sí. Bueno, eso no es testing. O no es un buen testing. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este punto, lo que hay para sacarle el jugo, digamos, es en el mercado hay varios cursos, tanto online como presenciales, y nosotros recomendamos la carrera de tester del CES, que nosotros lo conocemos bastante de cerca y sabemos que tiene un buen background y puede capacitar muy bien al tester. Bueno, y sobre el testing manual, algunas consideraciones más que no vamos a ahondar porque el tiempo no da, pero tener un buen oráculo es muy importante, todo el mundo lo dice siempre, no lo vamos a dejar de decir nosotros. Tener buenos requerimientos, que forma también parte del oráculo, y tener cariño a lo que uno hace, porque eso también es muy importante. Pasando al testing funcional automatizado. Acá tengo una juguera divina, bien automática para hacer el jugo. Después vamos a ver, capaz que tiene algún problema. Bueno, una de las primeras cosas que tengo que ver en la automatización es si realmente me conviene automatizar. ¿Automatizo? Entonces, tengo que ver, y acá está el tema de la máquina. En la casa de mi madre hay una juguera como la anterior, que está buenísima. Vos agarrás las verduras, metés lo que venga, metés verdura, metés papa, metés ajo, hacés el jugo de lo que quieras.
Lo que quieras te saca. El tema es que después que terminaste el jugo hay que limpiarla. Entonces hay que desarmar toda la máquina, meterle mano y todo. Bueno, lo que todos sabemos de un electrodoméstico de ese tipo. Entonces hay que mantenerla. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿hago el jugo con esa máquina o lo hago a mano? ¿O lo compro hecho? Entonces, bueno, o lo compro hecho. Luego de ver eso, fue a un restaurante, era un restaurante pequeño, una casa de empanadas, acá en la Ciudad Vieja. Bueno, y tenían dos máquinas de esa misma juguera. Esa misma juguera que tenía mi madre, ellos tenían dos. Y le sacaban, bueno, lo utilizaban todo el día, durante todo el día, y sacaban jugo, y sacaban jugo, y sacaban jugo. Y yo dije, acá sí le sirve tener esa máquina. Porque, bueno, el costo-beneficio era mucho más grande. Ellos lo limpiaban, no sé cuánto lo limpiaban, ¿no? Pero lo limpiaban una vez al día, 2 veces al día, y tenían jugo para hacer toda la semana. Y tenía máquina para sacar jugo todo el día. Bueno, en este punto está para ver, entonces, ¿siempre es bueno automatizar? Nosotros creemos que sí, que siempre es bueno automatizar, pero con criterio. ¿Qué criterios? No lo vamos a decir acá, ¿no? Porque si no se nos va la charla muy larga. Pero acá le dejamos un link de cómo comenzar a automatizar del blog de Abstracta que le puede dar algunas puntas sobre esto. Bueno, otro punto muy sensible de las pruebas automatizadas son las pruebas mentirosas, ¿tá? O más conocidos también como falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué son estos tipos de cosas? Bueno, ahí quedó bien. Yo tengo un caso de prueba en que cuando lo ejecuto, lo que dio es que hay una falla en el software, pero en realidad tenía que haber dado que no había una falla. O, lo que es mucho peor, es que me dio que el software estaba correcto y en realidad me tenía que haber dado que no era correcto. Lo que puedo generar un error, que pase un error a producción, y bueno, y ahí todo un montón de cosas. Pérdida, plata, bueno, lo que venga. A nosotros no nos gustan los mentirosos, no nos gustan la gente que nos miente. Entonces, ¿cómo bajamos ese riesgo? El riesgo de tener los falsos positivos o los falsos negativos. Bueno, para bajar el riesgo es importante tener un ambiente controlado para la ejecución de las pruebas. ¿Y Fede, te tomaste todo el lado? Tener un ambiente controlado en el cual yo al ejecutar las pruebas sepa bien lo que va a pasar, o por lo menos sepa que por algún tipo de cosas no va a fallar. Y hacer testing a sí mismo, lo que es difícil, ¿no? Porque, bueno, el desarrollador no le gusta hacer testing, el tester le gusta hacer testing, pero no testing a sí mismo, o sí, no sé, eso depende. Acá planteamos una forma de hacer testing a sí mismo, que es una punta de testing en mutación, que no se asusten por el nombre, pero muchos ya lo deben haber escuchado. La idea es introducir errores en el código, en el software, y errores que generen una falla y verificar que el caso de prueba detecte esa falla. Claro, acá vemos que si yo no soy el desarrollador o no trabajo lado a lado con el desarrollador, es muy difícil. Entonces no voy a poder introducir un error así. Entonces,
Otra forma es modificando los datos de entrada. Vos cambiás los datos de entrada, haces que el software falle mediante eso y verificás que tu caso de prueba detecte esa falla. Y lo mismo si estamos probando un software que tiene parametrización. Hoy en día abunda por todos lados. Otro punto importante es el mantenimiento de los casos de prueba. Y algo que yo le llamo caso de prueba flexible. Un caso de prueba flexible, para mí, es un caso de prueba que puede detectar o puede, no sé, extraer automáticamente los datos de entrada. Entonces, vos tenés tu caso de prueba común, y saca automáticamente los datos que necesita. ¿Tá? De esa forma, yo lo que estoy haciendo es bajando el riesgo de que se me rompa el caso de prueba. O sea, yo automáticamente voy y los agarro. No tengo en un archivo de texto plano o en una tablita los datos de entrada y el caso de prueba los toma de ahí. No, automáticamente, mediante algunas reglas, una consulta SQL, por ejemplo, saca los datos de la base de datos y se los da el caso de prueba. Son datos que siempre van a estar correctos, porque vos lo estás pidiendo que sean correctos. Entonces, por eso vos te asegurás que la prueba no va a fallar. Otra forma es insertar los datos en la base de datos, por ejemplo. Otra vez con una consulta SQL, vos insertás los datos y vos sabés que esos datos van a ser correctos. Entonces, te asegurás que el caso de prueba por ahí no va a fallar. Y entonces el mantenimiento va a ser más fácil. Claro, no voy a tener una falla, el mantenimiento no lo tengo que hacer. También hacer casos pequeños y simples. Y además modulares, que lo que me hagan que una modificación esté no solo en un punto, o por lo menos en un núcleo. No tengo que modificar todos mis casos de prueba cuando tengo algún cambio en el software o un cambio en la interfaz. Y además, de vuelta, el querido ambiente controlado, que bueno, si tengo un ambiente controlado, también controlo un poco más los datos y bueno, ya dijimos también. Y qué bueno sería tener a este robotito, ¿no? Que nos mantuviera todo, que nos limpiara, agarrara la juguera y le pasara el trapito. Ahora, hablando un poco de herramientas para el testing funcional automatizado. No herramientas de automatización, sino de gestión de los casos automatizados. El TestLink, que habló Fede al principio, nos puede ayudar a hacer muchas cosas. Nos puede ayudar a registrar información relevante de esos casos de prueba, nos puede ayudar a registrar los resultados de las ejecuciones de los casos de prueba, porque se puede perder de vuelta con la bitácora, qué pasó con ese caso de prueba, cuándo se ejecutó, cuántas veces se ejecutó. Y bueno, y otro punto importante, que bueno, si la gente ya está automatizando, está bueno dar visibilidad sobre las ejecuciones de esos casos de prueba. Para la gente que decide, o sea, hubo alguien que dijo, bueno, vamos a hacer prueba automatizada, bueno, vamos a comprarlo, bueno, vamos. Y ahora hay que mostrar el resultado de esas pruebas automatizadas. ¿Por qué? Lo compré y ahora, ¿qué pasó? Entonces, le podemos dar visibilidad mediante el registro de ejecución y mediante el registro de cosas en esa herramienta. Luego, sacarlo y además que lo puedan ver automáticamente ellos, o sea, desde donde quieran. TestLink tiene una interfaz que se puede adaptar y la herramienta de automatización, cuando termina la ejecución, puede registrar automáticamente el resultado de la prueba. De esa forma, me ahorra a mí de tener que ir y decir, bueno, esto se ejecutó bien, esto pasó, esto no pasó, lo ejecutó. Y bueno, algo que nos encanta es que las cosas sean automáticas. ¿Y qué pasa? Qué bueno sería tener una herramienta de generación automática de casos de pruebas automatizados. Muchos ya saben lo que yo voy a decir acá, ¿no? Porque estuvieron en las charlas anteriores. Pero bueno, GXTest para el año que viene va a incluir
una herramienta que va a generar casos de prueba automáticos, va a generar casos de pruebas automáticamente, casos de pruebas automatizados automáticamente. No te vayas. Esto se lo contó Sebastián, lo han escuchado, One Click Startup, no sé si lo puedo decir así. Que es algo que a nosotros, los testers, nos va a servir mucho, que nos va a bajar la carga de trabajo aburrido, digamos. O no sé. Bueno, resumiendo, ¿qué queremos que ustedes se lleven de esta charla? Bueno, al principio vieron con Fede las consideraciones generales del testing. Hablamos, bueno, Fede habló de contenido y el flujo de la información, por dónde tenía que ir, qué era lo bueno. Luego, Fede habló también de testing de performance, de qué era lo interesante al momento de diseñar la carga, que probar en producción no era tan malo, o bueno, ahora por lo que escuché es algo bueno, o podría ser mejor de lo que esperamos. Y la bitácora del capitán, esa no me la olvido más. Luego yo les hablé del testing manual, del conocimiento técnico, del conocimiento de dominio y de la capacitación, lo importante que es la capacitación. Luego de testing automatizado, que queremos que los resultados no nos mientan, a nosotros no nos gustan los mentirosos, y la flexibilidad de las pruebas y algunos puntos más que no lo pusimos porque no entraban ahí. Todo esto, estas son algunas ideas que a nosotros nos han servido para hacer un mejor testing. Fede dijo al principio que la ingeniería de software y por ende el testing es lo que somos nosotros, es lo que nosotros queremos que sea. Y entonces con esto esperamos que al igual que nosotros, ustedes le puedan sacar más jugo al testing y que puedan hacer un mejor testing. Muchas gracias.